El olor a madera quemada y a sueños deshechos todavía flotaba en el aire de la calle, los fresnos 1420. Las luces rojas y azules de los camiones de bomberos pintaban destellos fantasmales sobre las caras de mis vecinos, sus miradas una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Yo, Dolores Navarro, a mis 72 años, estaba de pie frente a los escombros humeantes de lo que había sido mi hogar durante 4 décadas, el lugar donde crié a mi único hijo. Sentía el frío del asfalto a través de mis pantuflas, un frío que no tenía nada que ver con la noche y todo que ver con el vacío que se abría en mi pecho. Cada viga carbonizada era un recuerdo incinerado, cada trozo de vidrio roto, una promesa hecha añicos. La casa había muerto, y una parte de mí también. Entonces, el sonido de un motor potente rompió el murmullo de la multitud. El BMW Kid 5 de mi hijo, Emilio, se detuvo bruscamente junto a la acera. Salió del auto, ajustándose el cuello de su costosa camisa, su reloj suizo brillando bajo las luces de emergencia. No corrió a abrazarme, no preguntó si estaba herida, simplemente se paró a mi lado, observó la devastación con una extraña calma y soltó una risa corta y seca, un sonido tan fuera de lugar que silenció a todos a nuestro alrededor. Fue un sonido que cortó el aire, más afilado que cualquier trozo de vidrio en el suelo. En ese instante, supe que el fuego no había sido la verdadera tragedia de mi noche. «Mamá, siempre tan dramática», dijo, su voz impregnada de un desdén que intentaba disfrazar de humor. «Al menos ahora no tendrás que limpiar tanto polvo». Las palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada física. El mundo pareció detenerse. Las miradas de mis vecinos se desviaron de las ruinas hacia mí, buscando mi reacción, juzgando no solo mi pérdida, sino mi relación rota, expuesta bajo los reflectores de una desgracia pública. Sentí el peso de sus pensamientos, la vergüenza que no era mía pero que él me obligaba a llevar. Apreté mis manos en puños dentro de los bolsillos de mi bata y, en un susurro que solo yo pude oír, me hice una promesa. «No, Emilio, ya no». Justo en ese momento, un bombero joven, con la cara manchada de hollín y cansancio, se acercó a mí. Me tendió una pequeña caja metálica, un poco chamuscada en los bordes, pero intacta. «La encontramos en su estudio, señora. Parece ignífuga». Emilio la miró por encima del hombro. «Seguro son tus viejas cartas de amor», se burló, dándole la espalda para contestar una llamada en su celular. Ignoró por completo el objeto, pero yo lo tomé con manos temblorosas. Pesaba más que el metal, pesaba como un ancla. La apreté contra mi pecho, sintiendo el leve calor que aún conservaba. Él no tenía idea, pero en esa caja no había sentimentalismos. Estaba el origen de todo, la llave de la jaula que él había estado construyendo a mi alrededor durante años. Mientras una vecina amable me envolvía en una manta, mi mente viajó 30 años atrás, a las noches de 1998 a 2002. Recordé el olor a desinfectante y el eco de mis pasos en los pasillos vacíos de un edificio de oficinas. De 8 de la mañana a 5 de la tarde era Dolores Navarro, la contadora eficiente del Banco Nacional. Pero de 7 a 11 de la noche era solo una mujer con una mopa y un balde, limpiando los pisos de otros para reunir los $45,000 que costaba la matrícula de Emilio en esa universidad privada de prestigio. Él lo llamaba una inversión en el futuro de la familia. Ahora entendía que cuando decía familia, solo se refería a sí mismo. La generosidad de mi vecina, al ofrecerme su cuarto de huéspedes, contrastaba brutalmente con la frialdad de mi hijo. Me senté en el borde de una cama desconocida, la caja metálica en mi regazo. Afuera, la vida de mi barrio intentaba volver a la normalidad, pero para mí, nada volvería a ser igual. El incendio había quemado las paredes, pero también había quemado la venda que cubría mis ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía amor incondicional por mi hijo. Sentía una claridad helada, una lucidez aterradora. La mujer frágil que todos veían, la anciana a la que se le podía hablar con condescendencia, había empezado a desaparecer esa noche. En su lugar, algo más antiguo y duro estaba despertando. Miré la caja. Su superficie metálica reflejaba la luz de la lámpara de noche, distorsionando mi rostro.
¿Qué había dentro que pudiera cambiar el curso de la humillación que acababa de sufrir? Emilio lo había descartado como basura sentimental, pero yo recordaba exactamente lo que había guardado allí. Junto a los certificados de nacimiento y las viejas escrituras, había un documento que firmé en 2008, el mismo año en que vendí el terreno de mis padres para ayudarlo. Un documento que él me había asegurado que era solo una formalidad para protegerme. La pregunta no era qué había dentro, sino si tendría el coraje de usarlo. La noche se hizo larga y silenciosa. Cada crujido de la casa de mi vecina me recordaba mi propia vulnerabilidad. Sin hogar, con un hijo que se burlaba de mi desgracia, el futuro parecía un abismo. Pensé en los folletos del Hogar del Buen Reposo que había visto accidentalmente en la tableta de Patricia, mi nuera, la última vez que los visité. Su plan era evidente: despojarme de todo y encerrarme donde mi voz no pudiera ser escuchada. Pero se equivocaban en algo fundamental. Creían que mi mente, como mi casa, estaba en ruinas. No sabían que una auditora nunca olvida dónde se guarda cada recibo, cada contrato, cada prueba de una deuda pendiente. El amanecer tiñó el cielo de un gris pálido. No había dormido. El dolor había dado paso a una resolución fría como el acero. Tomé la caja metálica y usé una pequeña llave que siempre llevaba en mi collar para abrirla. El mecanismo cedió con un clic satisfactorio. Dentro, debajo de un álbum de fotos de un Emilio sonriente y niño, estaba el sobre manila que buscaba. Lo saqué con cuidado, mis dedos de contadora rozando el papel grueso. El destino de mi vida, la batalla por mi dignidad, estaba contenida en esas hojas, y yo estaba lista para leer cada palabra, cada cláusula, cada punto y coma. Con la primera luz del día filtrándose por la ventana, abrí el documento. Era un poder notarial amplio, redactado por un abogado amigo de Emilio. Recordé el día que lo firmé, en la misma notaría donde había firmado la venta del terreno de 500 metros cuadrados que heredé de mis padres por $60,000, dinero que fue directamente a la cuenta de Emilio como enganche para su primera casa. Él me había apurado, diciendo que era un trámite estándar para que pudiera ayudarme con mis cuentas si alguna vez me enfermaba. Confié en él, confié en mi único hijo. Fue un error que ahora me costaba mi libertad. Mis ojos, ayudados por una lupa que mi vecina me prestó, recorrieron el denso texto legal. Y entonces la encontré. Una cláusula escondida en la letra pequeña, redactada con una astucia venenosa. Le otorgaba a Emilio el control absoluto y total sobre todos mis bienes, cuentas, bancarias y decisiones médicas en caso de incapacidad física o mental, diagnosticada por un profesional. No requería una segunda opinión. No requería mi consentimiento. Era una rendición incondicional. La pluma con la que firmé ese papel no había sido una herramienta de protección, sino el instrumento con el que yo misma había forjado los barrotes de mi propia prisión. Yo misma firmé mi jaula. Susurré al silencio del cuarto. La revelación no me trajo lágrimas, sino una ira gélida que se extendió por mis venas. Recordé otro sacrificio. El año 2015. Emilio había iniciado una empresa de importaciones de lujo, que se hundió en menos de un año. Desesperado vino a mí. Hipotequé mi casa, la que ahora era ceniza, por $25,000 para salvarlo de la bancarrota. Me prometió que me lo devolvería en 6 meses, con intereses. Nunca más se volvió a hablar del tema. Cada vez que intentaba preguntar, me despachaba con un paternalista. «Mamá, por favor, no entiendes de finanzas modernas. Déjame esto a mí, que te estresas». No me estaba protegiendo del estrés. Me estaba aislando de mis propias finanzas mientras las saqueaba. El fuego ya no me parecía una tragedia aleatoria. Parecía una conveniencia. Con la casa destruida, el terreno quedaba libre. Y yo, despojada de mi santuario, era una presa mucho más fácil de acorralar. El plan de Emilio y Patricia se desplegaba ante mí con una claridad monstruosa. Primero, la humillación pública para establecer una narrativa de mi fragilidad. Luego, el diagnóstico de incompetencia para activar la cláusula del poder notarial. Finalmente, la venta del terreno, valorado ahora en $500,000, y mi encierro en un asilo. Mi vida entera, reducida a una transacción inmobiliaria.
Pero un plan tan arrogante siempre tiene un punto ciego: subestimar al oponente. Me levanté y me acerqué a la ventana. El sol ya estaba alto. La gente iba a sus trabajos, los niños a la escuela. El mundo seguía girando, ajeno a mi guerra silenciosa. Pero yo ya no era una víctima pasiva. Era una estratega. La contadora, la auditora que fui durante 40 años, había vuelto a tomar el control. Mi mente, que Emilio creía nublada por la edad, se convirtió en una hoja de cálculo, organizando datos, identificando riesgos y trazando un plan de acción. El primer paso era claro. Necesitaba a alguien que hablara el mismo idioma de la ley, alguien que pudiera convertir mi indignación en un arma legal. Busqué en mi bolso mi vieja agenda de contactos. Mis dedos, manchados de hollín, pasaron por nombres de amigos y familiares lejanos hasta que se detuvieron en uno: Norma Reyes, mi excolega del banco, ahora una abogada jubilada, pero con una mente tan afilada como el día que la conocí. Norma era directa, implacable y, lo más importante, leal. No me trataría con lástima. Me trataría como a una cliente, como a una igual. Marqué su número. Su voz, al otro lado de la línea, sonó exactamente como la recordaba, fuerte y sin rodeos. «Norma, soy Dolores», dije. Mi propia voz sorprendiéndome por su firmeza. «¿Podemos vernos? Necesito una abogada, no una amiga». Nos encontramos en el Café La Parroquia, un lugar ruidoso y anónimo en el centro de la ciudad, lejos de las miradas curiosas de mi barrio. Norma llegó 5 minutos antes, como siempre. A sus 70 años, conservaba la misma postura erguida y la mirada penetrante que intimidaba a los gerentes junior en el banco. No hubo abrazos ni lamentos, simplemente señaló la silla frente a ella. «Habla, Dolores». Sin decir una palabra, deslicé el poder notarial sobre la mesa. Ella se puso sus gafas de lectura y lo examinó en silencio. El único sonido era el tintineo de las tazas a nuestro alrededor. Vi cómo su mandíbula se tensaba a medida que leía. Después de lo que pareció una eternidad, Norma se quitó las gafas y me miró fijamente. «Esto es una trampa legal de libro, Dolores, una sentencia de muerte civil. Y tú la firmaste». Su franqueza no me dolió. Al contrario, fue un alivio. Era la verdad sin adornos. «Confié en mi hijo», respondí, mi voz baja pero firme. «Y él confió en que yo era una anciana ignorante. Se olvidó de que pasé 40 años de mi vida auditando cuentas, buscando fraudes en lugares mucho más oscuros que este papel. Se olvidó de quién soy». Norma asintió lentamente, una chispa de respeto en sus ojos. «Bien, porque vas a necesitar a esa mujer ahora». Le conté todo. Los dobles turnos para su universidad, la venta del terreno de mis padres, la hipoteca de mi casa. Cada sacrificio, cada microabuso verbal, cada vez que me hizo sentir estúpida por preguntar por mi propio dinero. Norma escuchaba sin interrumpir, su rostro una máscara de concentración. Cuando terminé, tomó un sorbo de su café negro. «El poder notarial es el arma, pero necesitamos demostrar la intención de usarla maliciosamente. Necesitamos un rastro de dinero, Dolores. Los números no mienten. Necesitamos pruebas del desfalco». La palabra desfalco resonó en el aire. Era la palabra correcta. No era ayuda. No eran préstamos. Era un robo. De repente mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Emilio. «Mamá, Patricia y yo hemos estado viendo unos lugares muy bonitos para ti, con jardines y enfermeras. Queremos que estés cómoda». Le mostré el mensaje a Norma. Ella lo leyó, y una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. «Está acelerando el plan. Se siente seguro después del incendio. Eso es bueno. La arrogancia comete errores». Luego me dio mi primera tarea. «Ve al Banco Nacional mañana. Habla con el gerente. Ese chico al que entrenaste, ¿cómo se llama? Pide copias certificadas de todas las transferencias de tus cuentas de los últimos 3 años. Cada una de ellas. No aceptes un no por respuesta». Salí del café sintiendo un propósito que no había tenido en años. La tristeza por mi casa quemada se había transformado en combustible. Ya no estaba luchando por recuperar unos muebles o unas paredes. Estaba luchando por mi nombre, por mi mente, por mi derecho a existir como una persona, completa y autónoma. El plan de Emilio era un edificio construido sobre cimientos de mentiras
y yo, con la ayuda de Norma, iba a demolerlo ladrillo por ladrillo, empezando por el pilar financiero. La batalla se libraría en el terreno que yo mejor conocía, el de los balances y las auditorías. Y en ese terreno, yo era la experta. Al día siguiente, entré en la sucursal principal del Banco Nacional. El aire acondicionado y el olor a papel moneda eran tan familiares como mi propia casa. Pedí hablar con el gerente, Ricardo Linares. Cuando me vio, su rostro mostró sorpresa y luego un profundo respeto. «Señora Navarro, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla?» Le expliqué lo que necesitaba, sin entrar en detalles familiares, manteniendo un tono puramente profesional. Le recordé un seminario sobre detección de fraudes que le di 20 años atrás. Vi el reconocimiento en sus ojos. No era una anciana pidiendo un favor. Era su antigua mentora solicitando una auditoría. Pasé la tarde en una pequeña sala de reuniones mientras el personal del banco recopilaba los documentos. El joven Ricardo me traía café y se aseguraba de que estuviera cómoda. Sentí una punzada de nostalgia por la mujer que fui, la profesional respetada. Emilio me había quitado eso también, reduciéndome al papel de una madre frágil y dependiente. Cuando finalmente me entregaron una carpeta gruesa con copias certificadas, selladas y firmadas, le agradecí a Ricardo con una inclinación de cabeza. «Los números siempre cuentan una historia, Ricardo», le dije. «Solo hay que saber leerla». Él asintió, entendiendo que había algo más profundo bajo mi petición. Esa noche, en el cuarto de mi vecina, extendí los extractos bancarios sobre la cama. Era un mar de papel. Con una regla y un bolígrafo rojo, comencé mi trabajo, transferencia por transferencia, fecha por fecha. Las primeras eran pequeñas, pago de servicios, compras de supermercado, plausibles. Pero a medida que avanzaban los meses, las cantidades aumentaban y los conceptos se volvían más vagos. Apoyo familiar, gastos varios y luego las transferencias grandes, las que dolían. $7.200 el 15 de marzo de 2021, con el concepto gastos médicos. Recordé perfectamente ese día. Yo estaba en el bautizo de su hija, completamente sana. Trabajé durante horas, mi mente aguda y enfocada. El sol comenzó a ponerse, tiñendo la habitación de naranja, pero yo no me detuve. Sumé cada transferencia sospechosa, cada retiro injustificado, cada cargo en tarjetas de crédito adicionales que yo nunca había autorizado. La cifra final me dejó sin aliento. En los últimos 3 años, Emilio había desviado $85.000 de mis cuentas. No eran préstamos que había olvidado pagar. Era un saqueo sistemático, un desfalco silencioso y metódico, ejecutado con la fría precisión de un ladrón que sabe que tiene la llave de la casa. Esto no eran préstamos, era un saqueo silencioso. Repetí en voz alta, para que la verdad resonara en las paredes. De repente, un golpe suave en la puerta me sobresaltó. Era David, mi nieto de 19 años. Se veía pálido y nervioso. «Abuela, ¿puedo pasar?» Lo dejé entrar y cerré la puerta. Sus ojos se posaron en el mar de papeles sobre la cama. La culpa estaba escrita en todo su rostro. «Lo sé todo, abuela», dijo en un susurro. «Lo de papá y lo que planea hacer. No es justo». El miedo que sentía por su padre luchaba con el amor que sentía por mí. En ese momento vi en él una chispa de la decencia que su padre había perdido por completo. Era mi aliado inesperado, la pieza del rompecabezas que no sabía que necesitaba. David sacó de su bolsillo una pequeña memoria USB y un papel doblado. Me los tendió con mano temblorosa. «Esto es de la computadora de papá. Él no sabe que lo tengo». Su voz se quebró. «Lo siento, abuela. Tengo miedo, pero no puedo dejar que te haga esto». Lo abracé fuerte. Él era la única víctima inocente en esta guerra sucia. Le aseguré que estaba haciendo lo correcto, que la lealtad a la verdad era más importante que la lealtad ciega a la familia. Se fue tan silenciosamente como llegó, dejándome con 2 nuevas armas en mi arsenal. La pregunta ahora era, ¿qué contenían que aterraba tanto a mi nieto? Esperé hasta que la casa de mi vecina estuvo en completo silencio. Conecté la memoria USB a la vieja laptop que me prestaron. La pantalla se iluminó, mostrando un único archivo, una hoja de cálculo. Al abrirla, mi corazón se detuvo. Era un registro detallado de dónde había ido a parar
cada centavo de los $85.000. No era para inversiones o negocios, como Emilio a veces insinuaba. Eran pagos para su BMW X5, vacaciones de lujo en el Caribe para él y Patricia, ropa de diseñador, cenas en restaurantes de 5 estrellas. Mi dinero, el fruto de mis sacrificios, estaba financiando su fachada de éxito y opulencia. Era la prueba irrefutable del fraude. Luego, desdoblé el papel. Era una copia impresa de un correo electrónico. La dirección del remitente era la de Emilio. El destinatario era un tal doctor Armendáriz, un viejo amigo suyo. El asunto decía: informe de mamá. Mi sangre se heló al leer el contenido. Emilio le sugería al doctor los síntomas que debía incluir en su evaluación médica sobre mí. Ligeros lapsos de memoria, confusión con las fechas, paranoia sobre sus finanzas. Estaba dictando palabra por palabra el diagnóstico que necesitaba para declararme incompetente. La enfermedad no existía. La fabricaron, susurré, sintiendo una náusea profunda. Esto iba más allá del dinero. Era un intento de robarme la mente, la identidad, el alma, la amenaza del asilo, de ser medicada contra mi voluntad. Dejó de ser una posibilidad lejana y se convirtió en un peligro inminente y aterrador. El informe de ese doctor amigo sería la pieza final de su rompecabezas, la justificación legal para tomar el control total. Comprendí que necesitaba una prueba aún más contundente, algo que no pudiera ser desmentido, algo que saliera de su propia boca. Recordé entonces el pequeño grabador de audio digital que David me había regalado en mi último cumpleaños. «Para que grabes tus memorias, abuela», me había dicho. Qué irónico. No iba a grabar el pasado, sino a asegurar mi futuro. Justo en ese momento, como si el destino estuviera escribiendo este guión, mi teléfono sonó. Era Emilio. Su voz era melosa, falsamente preocupada. «Mamá, ¿cómo estás? Patricia y yo queremos invitarte a cenar mañana. Hay cosas importantes que debemos discutir sobre tu futuro, para asegurarnos de que estés bien cuidada». La trampa estaba servida, pero esta vez la presa sabía exactamente a dónde iba. «Claro, hijo, me encantaría», respondí, mi voz sonando deliberadamente frágil y dócil. Colgué el teléfono y tomé el pequeño grabador en mi mano. Su luz roja parpadeó una vez, como un pequeño corazón de rubí. La segunda fase de mi plan estaba a punto de comenzar. La noche siguiente, entré en la casa de Emilio y Patricia. Era un monumento al mal gusto y al dinero. Nuevo. Muebles blancos minimalistas, arte abstracto sin alma en las paredes y un silencio opresivo que ni la música de fondo lograba disipar. Patricia me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, su collar de diamantes brillando con una luz fría. Me sentaron a la mesa, una larga tabla de cristal, donde cada plato y cada copa parecían colocados con precisión milimétrica. Me sentí como una pieza de museo, un objeto antiguo que desentonaba en su mundo moderno y estéril. Estaba actuando el papel de mi vida, la anciana confundida y asustada. Durante la cena, el olor a madera quemada y a sueños deshechos todavía flotaba en el aire de la calle Los Fresnos 1420. Las luces rojas y azules de los camiones de bomberos pintaban destellos fantasmales sobre las caras de mis vecinos, sus miradas una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Yo, Dolores Navarro, a mis 72 años, estaba de pie frente a los escombros humeantes de lo que había sido mi hogar durante 4 décadas, el lugar donde crié a mi único hijo. Sentía el frío del asfalto a través de mis pantuflas, un frío que no tenía nada que ver con la noche y todo que ver con el vacío que se abría en mi pecho. Cada viga carbonizada era un recuerdo incinerado, cada trozo de vidrio roto, una promesa hecha añicos. La casa había muerto, y una parte de mí también. Entonces, el sonido de un motor potente rompió el murmullo de la multitud. El BMW X5 de mi hijo, Emilio, se detuvo bruscamente junto a la acera. Salió del Sinostslar auto, ajustándose el cuello de su costosa camisa, su reloj suizo brillando bajo las luces de emergencia. No corrió a abrazarme. No preguntó si estaba herida. Simplemente se paró a mi lado, observó la devastación con una extraña calma
y soltó una risa corta y seca, un sonido tan fuera de lugar que silenció a todos a nuestro alrededor. Fue un sonido que cortó el aire, más afilado que cualquier trozo de vidrio en el suelo. En ese instante, supe que el fuego no había sido la verdadera tragedia de mi noche. La verdadera catástrofe acababa de llegar en un auto de lujo. «Mamá, siempre tan dramática», dijo, su voz impregnada de un desdén que intentaba disfrazar de humor. «Al menos ahora no tendrás que limpiar tanto polvo». Las palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada física. El mundo pareció detenerse. Las miradas de mis vecinos se desviaron de las ruinas hacia mí, buscando mi reacción, juzgando no solo mi pérdida, sino mi relación rota, expuesta bajo los reflectores de una desgracia pública. Sentí el peso de sus pensamientos, la vergüenza que no era mía pero que él me obligaba a llevar. Apreté mis manos en puños dentro de los bolsillos de mi bata y, en un susurro que solo yo pude oír, me hice una promesa. «No, Emilio, ya no». Justo en ese momento, un bombero joven, con la cara manchada de hollín y cansancio, se acercó a mí. Me tendió una pequeña caja metálica, un poco chamuscada en los bordes, pero intacta. «La encontramos en su estudio, señora. Parece ignífuga». Emilio la miró por encima del hombro. «Seguro son tus viejas cartas de amor», se burló, dándole la espalda para contestar una llamada en su celular. Ignoró por completo el objeto, pero yo lo tomé con manos temblorosas. Pesaba más que el metal. Pesaba como un ancla. La apreté contra mi pecho, sintiendo el leve calor que aún conservaba. Él no tenía idea, pero en esa caja no había sentimentalismos. Estaba el origen de todo. La llave de la jaula que él había estado construyendo a mi alrededor durante años. Él veía una caja de recuerdos sin valor, un estorbo sentimental. Yo sentía el peso de contratos, de promesas rotas convertidas en papel, de cifras exactas que mi mente de auditora nunca olvidó. La superficie metálica, fría y sólida, era un recordatorio de que no todo se había convertido en cenizas. Mientras Emilio hablaba por teléfono sobre comisiones y propiedades, ajeno a todo lo que no fuera su propio reflejo, yo sostenía la prueba tangible de su traición. La arrogancia era su talón de Aquiles. Creía que mi mundo se limitaba a álbumes de fotos y recetas de cocina. No recordaba que durante 40 años mi trabajo había sido encontrar la verdad escondida en la letra pequeña. Y la verdad más importante de mi vida estaba ahora en mis manos. Mientras una vecina amable me envolvía en una manta, mi mente viajó 30 años atrás, a las noches de 1998 a 2002. Recordé el olor a desinfectante y el eco de mis pasos en los pasillos vacíos de un edificio de oficinas. De 8 de la mañana a 5 de la tarde era Dolores Navarro, la contadora eficiente del Banco Nacional. Pero de 7 a 11 de la noche era solo una mujer con una mopa y un balde, limpiando los pisos de otros para reunir los $45,000 que costaba la matrícula de Emilio en esa universidad privada de prestigio. Él lo llamaba una inversión en el futuro de la familia. Ahora entendía que cuando decía familia, solo se refería a sí mismo. La generosidad de mi vecina, al ofrecerme su cuarto de huéspedes, contrastaba brutalmente con la frialdad de mi hijo, quien se despidió con un simple «Hablamos mañana, mamá. Descansa». Me senté en el borde de una cama desconocida, la caja metálica en mi regazo. Afuera, la vida de mi barrio intentaba volver a la normalidad, pero para mí, nada volvería a ser igual. El incendio había quemado las paredes, pero también había quemado la venda que cubría mis ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía amor incondicional por mi hijo. Sentía una claridad helada, una lucidez aterradora. La mujer, frágil que todos veían, la anciana a la que se le podía hablar con condescendencia, había empezado a desaparecer esa noche. En su lugar, algo más antiguo y duro estaba despertando. ¿Qué haría él si supiera que el fuego, en lugar de borrar mi pasado, acababa de iluminar mi futuro? Miré la caja metálica. Su superficie fría y lisa bajo mis dedos no reflejaba solo la tenue luz del cuarto de huéspedes, sino también los fantasmas de noches pasadas. El recuerdo más nítido era el del cloro y el amoníaco, un olor que se había adherido a mis manos durante 4 largos años, de 1998
a 2002. De día yo era la señora Navarro, la respetada contadora del Banco Nacional, con mis trajes sastre y mi mente para los números. Pero al caer la noche, me quitaba esa piel y me convertía en una sombra anónima que empujaba un carrito de limpieza por los interminables pasillos de un corporativo. Cada piso encerado, cada baño desinfectado, era una pequeña cuota para la suma total. Los $45.000 que costaba el título de Emilio en la universidad más prestigiosa del país. No era solo el dinero, ni el agotamiento que se acumulaba en mis huesos como una deuda impagable. Era la creencia, la fe ciega de una madre en que cada sacrificio era un ladrillo en el palacio del futuro de su hijo. Él lo llamaba, con esa facilidad para las frases grandilocuentes que siempre tuvo, una inversión en el futuro de la familia. Yo me aferraba a esa frase como a un salvavidas en mis noches más solitarias, imaginando el día en que su éxito sería el nuestro. Ahora, en el silencio de esta habitación prestada, la frase resonaba con una ironía cruel. Ahora comprendía que su concepto de familia era un club exclusivo de una sola persona, él. ¿Y qué pasa cuando la inversión decide que el inversor ya no es rentable? Mis dedos rozaron el borde frío de la caja metálica y otro recuerdo se abrió paso, esta vez con el olor a tierra mojada y a hierba recién cortada. Era el terreno de mis padres, 500 metros cuadrados de recuerdos de mi infancia, el único patrimonio tangible que me habían dejado. En 2008, Emilio y Patricia querían comprar su primera casa. No tenían suficiente para el enganche. «Es la oportunidad de nuestras vidas, mamá», me dijo él, mostrándome folletos de una casa con un jardín impecable. Vendí el terreno sin dudarlo. $60.000 que pasaron de mi cuenta a la suya en una sola transacción. Un puente de números que conectaba mi pasado con su futuro. Entregué mi herencia para que él pudiera empezar la suya. La firma de esa venta se realizó en una notaría de paredes oscuras y olor a papel viejo. Recuerdo la sensación de la pluma de tinta negra en mi mano, pesada y definitiva. Recuerdo el brillo codicioso en los ojos de Patricia. Mientras el notario estampaba los sellos, Emilio me tomó la mano y dijo: «Gracias, mamá. Nunca lo olvidaremos». Esa frase, como tantas otras, se había vuelto polvo. Lo que no sabía entonces es que esa sala de firmas se convertiría en un lugar recurrente en mi vida. En esa misma sala, con ese mismo tipo de pluma, firmaría años después, bajo su guía protectora, la orden de mi propia reclusión, el poder notarial que ahora descansaba a pocos centímetros de mis manos. ¿Cuántas veces puede uno ser traicionado en el mismo lugar antes de entender que no es el lugar, sino la compañía? El recuerdo de 2015 llegó como un golpe, más agudo y reciente. Su aventura empresarial con importaciones de lujo se había hundido, llevándose consigo sus ahorros y su arrogancia, al menos temporalmente. Vino a mí no como un hijo, sino como un náufrago suplicando por un trozo de madera al que aferrarse. «Solo necesito un empujón, mamá. Te juro que te lo devuelvo todo en 6 meses, con intereses. Hipotequé mi casa, la que ahora era un esqueleto carbonizado, por $25.000. El dinero desapareció en su cuenta, y su alivio fue palpable. La promesa, sin embargo, se evaporó con la misma rapidez. Los 6 meses se convirtieron en un año, luego en 2, hasta que el tema se volvió un tabú. Cada vez que intentaba, con delicadeza, preguntar por el préstamo, la conversación era desviada con una maestría digna de un diplomático. «Mamá, por favor, no entiendes de finanzas modernas. Déjame esto a mí, que te estresas», decía con un tono de falsa paciencia, como si mi pregunta fuera el síntoma de una mente senil y no el legítimo reclamo de un acreedor. No solo se negaba a pagar una deuda, negaba mi inteligencia, mi historia, mi derecho a preguntar. Me estaba entrenando para el silencio, condicionándome a aceptar que mi dinero ya no era mío, sino un recurso a su disposición, administrado por su mente superior. Me estaba despojando de mi autonomía financiera mucho antes de intentar despojarme de la legal. Recuerdo una tarde de domingo en su casa, hace poco más de un año. Por casualidad, vi que había dejado abierta en su tableta la aplicación de mi banco.
Movida por un impulso que llevaba tiempo, reprimiendo, intenté revisar mis estados de cuenta. Emilio me la quitó de las manos con una agilidad sorprendente, casi violenta. «Mamá, ¿qué haces? Te dije que no te preocuparas por esas cosas. Te puede subir la presión». Su preocupación por mi salud era siempre directamente proporcional a mi interés por mis finanzas. En ese momento, vi un destello de pánico en sus ojos y lo entendí todo. No me estaba protegiendo a mí, estaba protegiendo sus secretos. Todos esos sacrificios como hilos invisibles me habían tejido una red de la que yo misma era prisionera. Cada préstamo no devuelto, cada cheque firmado, cada pregunta silenciada había sido un nudo más en la soga. Él no me veía como su madre, sino como su red de seguridad, su fondo de emergencia inagotable. Su risa frente a las cenizas de mi casa no fue un acto espontáneo de crueldad. Fue la firma final en un largo contrato de despojo. Fue la declaración pública de que, para él, yo ya no era un activo valioso, sino un pasivo del que había que deshacerse, junto con la vieja casa que me albergaba. Pero una casa de cenizas deja el terreno despejado, y él no tenía idea de lo que yo era capaz de construir sobre un terreno limpio. Pero se equivocaron en algo fundamental. Creían que el amor de una madre era un cheque en blanco, sin fecha de vencimiento ni condiciones. No sabían que una auditora, incluso jubilada, nunca olvida el rastro del dinero. Cada recuerdo ya no era una herida que supuraba en la oscuridad, sino una partida en el libro mayor de mi vida, una prueba tangible en el expediente que estaba compilando en mi mente. Y yo, Dolores Navarro, la mujer que limpió pisos y vendió su herencia por él, me preparaba para hacer el balance final. La auditoría más importante de mi carrera estaba a punto de comenzar, y la cuenta, sabía con una certeza helada, iba a ser saldada hasta el último centavo. El amanecer tiñó el cielo de un gris pálido. No había dormido. El dolor había dado paso a una resolución fría como el acero. Tomé la caja metálica y usé una pequeña llave que siempre llevaba en mi collar, oculta como un secreto, para abrirla. El mecanismo cedió con un clic satisfactorio, un sonido metálico y definitivo, en el silencio del cuarto prestado. Dentro, debajo de un álbum de fotos de un Emilio sonriente y niño, estaba el sobre manila que buscaba. Lo saqué con cuidado, mis dedos de contadora rozando el papel grueso, un material que conocía tan bien como la piel de mis propias manos. El destino de mi vida, la batalla por mi dignidad, estaba contenida en esas hojas, y yo estaba lista para leer cada palabra, cada cláusula, cada punto y coma. Con la primera luz del día filtrándose por la ventana, abrí el documento. Era un poder notarial amplio, redactado por un abogado amigo de Emilio. Recordé el día que lo firmé, en 2008, en la misma notaría donde había firmado la venta del terreno de 500 metros cuadrados que heredé de mis padres por $60,000, dinero que fue directamente a la cuenta de Emilio, como enganche para su primera casa. Él me había apurado, diciendo que era un trámite estándar para que pudiera ayudarme con mis cuentas si alguna vez me enfermaba. Confié en él, confié en mi único hijo. Fue un error que ahora me costaba mi libertad. Mis ojos, ayudados por una lupa que mi vecina me prestó, recorrieron el denso texto legal. Y entonces la encontré. Una cláusula escondida en la letra pequeña del párrafo 7, redactada con una astucia venenosa. Le otorgaba a Emilio el control absoluto y total sobre todos mis bienes, cuentas bancarias y decisiones médicas, en caso de incapacidad física o mental, diagnosticada por un profesional. No requería una segunda opinión. No requería mi consentimiento. Era una rendición incondicional. La pluma con la que firmé ese papel no había sido una herramienta de protección, sino el instrumento con el que yo misma había forjado los barrotes de mi propia prisión. Yo misma firmé mi jaula. Susurré al silencio del cuarto, y la frase se quedó flotando en el aire, pesada y real. La amenaza del asilo ya no era una paranoia, era el siguiente paso lógico en su plan. La revelación no me trajo lágrimas, sino una ira gélida que se extendió por mis venas. El poder notarial era el arma del crimen, pero para un juez necesitaba demostrar la intención de usarla maliciosamente. Necesitaba un rastro de dinero,
una prueba irrefutable del abuso de confianza que precedía al intento de declararme incompetente. Los números no mienten. Y yo, Dolores Navarro, había pasado 40 años de mi vida haciéndolos hablar. Mi primer paso fue llamar a Norma Reyes, mi excolega del banco. «Norma, soy Dolores», dije con una voz firme que no reconocí como mía. «Necesito una abogada, no una amiga». Nos reunimos esa misma mañana en un café anónimo. Lejos de las miradas de mi barrio, ella entendió todo con solo ver el poder notarial. Al día siguiente, entré en la sucursal principal del Banco Nacional. El aire acondicionado y el olor a papel moneda eran tan familiares como mi propia casa. Pedí hablar con el gerente, Ricardo Linares, un joven al que yo misma había entrenado hacía 20 años. Cuando me vio, su rostro mostró sorpresa y luego un profundo respeto. «Señora Navarro, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla?». Le expliqué lo que necesitaba, sin entrar en detalles familiares, manteniendo un tono puramente profesional. Le solicité copias certificadas de todas las transferencias y movimientos de mis cuentas de los últimos 3 años. Vi el reconocimiento en sus ojos. No era una anciana pidiendo un favor. Era su antigua mentora solicitando una auditoría. Esa noche, en el cuarto de mi vecina, extendí los extractos bancarios sobre la cama. Era un mar de papel. Con una regla y un bolígrafo rojo, comencé mi trabajo. Transferencia por transferencia, fecha por fecha. Las primeras eran pequeñas. Pago de servicios, compras de supermercado. Plausibles. Pero a medida que avanzaban los meses, las cantidades aumentaban y los conceptos se volvían más vagos. Y luego, las transferencias grandes. Una en particular me heló la sangre. $7,200, el 15 de marzo de 2021, con el concepto gastos médicos. Recordé perfectamente ese día. Yo estaba completamente sana, celebrando el bautizo de su hija. Sumé cada transferencia sospechosa. La cifra final me dejó sin aliento. $85,000. Esto no eran préstamos. Era un saqueo silencioso. Dije en voz alta, para que la verdad resonara en las paredes. De repente, un golpe suave en la puerta me sobresaltó. Era David, mi nieto de 19 años. Se veía pálido y nervioso. «Abuela, ¿puedo pasar?». Lo dejé entrar y cerré la puerta. Sus ojos se posaron en el mar de papeles sobre la cama. La culpa estaba escrita en todo su rostro. «Lo sé todo, abuela», dijo en un susurro. «Lo de papá y lo que planea hacer». Escuché una llamada. El miedo que sentía por su padre luchaba con el amor que sentía por mí. Sacó de su bolsillo una pequeña memoria USB y un papel doblado. Me los tendió con mano, temblorosa. «Esto es de la computadora de papá. Él no sabe que lo tengo. Lo siento, abuela. Tengo miedo, pero no puedo dejar que te haga esto». Esperé hasta que la casa de mi vecina estuvo en completo silencio. Conecté la memoria USB a la vieja laptop que me prestaron. La pantalla se iluminó, mostrando un único archivo, una hoja de cálculo llamada Gastos Familiares 2020-2023. Al abrirla, mi corazón se detuvo. Era un registro detallado de dónde había ido a parar cada centavo de los $85,000. No, era para inversiones o negocios, como Emilio a veces insinuaba. Eran pagos mensuales para su BMW X5, un viaje de $12,000 a un resort en el Caribe para él y Patricia, facturas de tiendas de ropa de diseñador y cenas en restaurantes de 5 estrellas. Mi dinero, el fruto de mis sacrificios, el dinero de mi casa hipotecada, estaba financiando su fachada de éxito y opulencia. Era la prueba irrefutable del fraude. Luego, desdoblé el papel. Era una copia impresa de un correo electrónico. La dirección del remitente era la de Emilio. El destinatario era un tal Dr. Armendáriz, un viejo amigo suyo de la universidad. El asunto decía: «Informe de mamá». Mi sangre se heló al leer el contenido. Emilio le sugería al doctor los síntomas que debía incluir en su evaluación médica sobre mí, la cual, según el correo, estaba programada para la próxima semana. Ligeros lapsos de memoria, confusión con las fechas, paranoia sobre sus finanzas. Estaba dictando, palabra por palabra, el diagnóstico que necesitaba para declararme incompetente y activar el poder notarial. La enfermedad no existía. La fabricaron, susurré, sintiendo una náusea profunda.
Esto iba más allá del dinero. Era un intento de robarme la mente. La amenaza del asilo dejó de ser una posibilidad lejana y se convirtió en un peligro inminente y aterrador. El informe de ese doctor amigo sería la pieza final de su rompecabezas. Comprendí que necesitaba una prueba aún más contundente, algo que saliera de su propia boca. Justo en ese momento, como si el destino estuviera escribiendo este guión, mi teléfono sonó. Era Emilio. Su voz era melosa, falsamente preocupada. «Mamá, ¿cómo estás? Patricia y yo queremos invitarte a cenar mañana. Hay cosas importantes que debemos discutir sobre tu futuro, para asegurarnos de que estés bien cuidada». La trampa estaba servida, pero esta vez la presa sabía exactamente a dónde iba. «Claro, hijo, me encantaría», respondí, mi voz sonando deliberadamente frágil. La noche siguiente, me senté a la mesa en la lujosa y fría casa de mi hijo. El ambiente era tenso, cargado de intenciones no dichas. Yo interpretaba mi papel a la perfección, la madre desvalida, confundida por la tragedia del incendio. Debajo de la mesa, en el bolsillo de mi falda, mi pulgar presionó el pequeño botón rojo del grabador de audio digital que David me había regalado en mi último cumpleaños. «Para que grabes tus memorias, abuela», me había dicho. Qué irónico. No iba a grabar el pasado, sino a asegurar mi futuro. Esperé, escuchando sus falsas promesas sobre un lugar cómodo con jardines y atención las 24 horas. Dejé que su arrogancia creciera, que se sintiera seguro en su engaño. Finalmente le hice la pregunta para la que había preparado el escenario. «Pero ¿y el terreno, hijo? ¿Qué pasará con la casa?» Emilio sonrió con condescendencia, la sonrisa de un depredador que cree tener a su presa acorralada. Se inclinó sobre la mesa y bajó la voz, como si me estuviera confiando. «Un secreto. No te preocupes por eso, mamá. El doctor Armendariz solo necesita firmar el papel de la demencia para que yo pueda vender el terreno y asegurarte un buen lugar. Es por tu bien. Ya no estás para decidir esas cosas». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, grabadas para siempre en la memoria digital del pequeño aparato en mi bolsillo. Lo tenía. Tenía la confesión, la prueba final que conectaba el fraude financiero con el asalto a mi libertad. Mi dedo presionó de nuevo el botón. La grabación se detuvo. La guerra acababa de empezar. El lunes por la mañana, a las 10 en punto, mi teléfono se sentía extrañamente pesado en mi mano. Marcar el número de Norma Reyes fue el primer acto de guerra. No era una llamada pidiendo consuelo, sino una convocatoria a un consejo de batalla. Elegí el café La Parroquia, deliberadamente. Un lugar ruidoso, anónimo, un territorio neutral donde ninguna de las dos tenía ventaja. Mientras esperaba, el aroma a café tostado y pan dulce me recordaba mañanas más sencillas, pero esa nostalgia no me debilitó. Al contrario, me ancló en la realidad de todo lo que estaba a punto de perder y todo por lo que debía luchar. Observé a la gente ir y venir, cada uno inmerso en su propia vida, ajenos a la tormenta que se gestaba en mi pequeña mesa para dos. El plan silencioso había comenzado, y su primer paso era encontrar a la general adecuada para mi ejército, de una sola mujer. Norma llegó con la puntualidad de un reloj suizo, la misma que la caracterizaba en el banco. Su traje sastre impecable y su mirada directa eran un bálsamo para mi espíritu herido. No hubo abrazos ni palabras de lástima. Simplemente se sentó y esperó. Deslicé la caja metálica sobre la mesa, la abrí y saqué el poder notarial. Mis manos no temblaron. «Norma, necesito una abogada, no una amiga», dije, y vi un destello de aprobación en sus ojos. Ella leyó el documento en un silencio que parecía absorber todo el ruido del café. Su mandíbula se tensó, la única señal de su indignación. Levantó la vista y sus palabras fueron tan frías y precisas como un bisturí. «Esto no es un documento, Dolores. Es una sentencia de muerte civil». Su franqueza no me hirió. Me confirmó que había elegido a la persona correcta. La batalla no se ganaría con lágrimas, sino con estrategia. Le expliqué mi sospecha, mi certeza, de que el poder notarial era solo la culminación de un largo y metódico saqueo financiero. Le hablé de mi carrera, de los 40 años auditando cuentas, mucho más complejas que las de mi propia vida. Él se olvidó de quién era yo, Norma.
Cree que la vejez borró mi memoria para los números. Una sonrisa gélida, casi imperceptible, se dibujó en los labios de Norma. Entonces vamos a recordárselo, sentenció. Me dio mi primera orden: ir al Banco Nacional al día siguiente. Necesitamos copias certificadas de cada movimiento de los últimos 3 años. No pidas, exige. Recuérdales quién eres. Salí de ese café sintiéndome diferente. La víctima de la noche del incendio había sido reemplazada por la auditora. Mi campo de batalla ya no eran las cenizas de mi hogar, sino los libros de contabilidad. El martes por la mañana, me vestí con un traje sastre azul marino que había sobrevivido al incendio, en una maleta de viaje. No era ropa de luto, sino mi vieja armadura profesional. Al entrar en la sucursal del Banco Nacional, el aire acondicionado y el familiar olor a papel moneda me transportaron a una época en la que mi firma validaba transacciones millonarias. Pedí ver al gerente, Ricardo Linares. Cuando me vio, su rostro reflejó la sorpresa de ver a un fantasma de su pasado profesional. «Señora Navarro», dijo, poniéndose de pie con un respeto que mi propio hijo ya no me mostraba. Lo miré a los ojos y le dije: «Ricardo, necesito hacer una auditoría personal. Recuerdo haberte enseñado en un seminario en el 2002 que el primer signo de fraude es la falta de transparencia. Necesito transparencia». No tuve que decir más. Me condujo a una sala de juntas privada, con paredes de cristal que me daban una vista panorámica del movimiento del banco, el corazón financiero de la ciudad que yo conocía tan bien. Durante horas, mientras el personal recopilaba los documentos que había solicitado, me senté con la espalda recta, bebiendo el café que el propio Ricardo me traía. No era una anciana pidiendo un favor, era la mentora cobrando una deuda de respeto. Finalmente me entregaron una carpeta gruesa, casi de 5 centímetros de espesor, llena de copias certificadas, cada una con el sello del banco. Al tomarla sentí su peso. No era solo papel, era la munición que necesitaba. Agradecí a Ricardo con un simple gesto. «Los números nunca mienten, muchacho», le dije al salir. «Y estos están a punto de gritar». Esa noche convertí la cama de mi cuarto de huéspedes en una mesa de trabajo. Los extractos bancarios se extendían como un mapa de la traición. Con una regla y un bolígrafo rojo, tracé líneas, conecté fechas, encerré en círculos las cantidades exorbitantes. El patrón era claro, descarado. Transferencias mensuales de $2.500 bajo conceptos vagos como apoyo familiar. Un retiro de $12.000 justo antes de su aniversario de bodas, que coincidía con las fotos de su viaje al Caribe que Patricia había publicado en redes sociales. La cifra final, después de 5 horas de trabajo ininterrumpido, me golpeó con la fuerza de un puñetazo. $85.000 en 3 años. No era ayuda, no eran préstamos, era un desfalco metódico, ejecutado con la fría certeza de quien sabe que no será descubierto. La casa no se había quemado, la habían vaciado mucho antes. Justo cuando terminaba de sumar la última columna, un golpe suave en la puerta me hizo contener la respiración. Era David, mi nieto. Su rostro joven estaba descompuesto por la culpa y el miedo. Entró de puntillas, como un ladrón en su propia casa. «Abuela, no pude dormir», susurró, sus ojos fijos en el mar de papeles. Me entregó una pequeña memoria USB y una hoja de papel doblada. «Escuché a papá hablando por teléfono con el doctor Armendáriz. Estaba dictándole lo que tenía que escribir sobre ti. Encontré esto en su computadora. No sabe que lo tengo». Sus manos temblaban. Lo abracé, sintiendo la frágil decencia de su corazón, luchando contra la lealtad filial. «Hiciste lo correcto, David. La verdad es más importante». Se fue, dejándome con 2 armas que ni siquiera sabía que existían. Esperé hasta la medianoche, cuando el silencio era absoluto. Conecté la memoria USB a la laptop prestada. Un solo archivo apareció, una hoja de cálculo. Al abrirla sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Era el libro de contabilidad detallado del saqueo. Cada $1 de los $85.000 estaba meticulosamente asignado. El pago mensual del BMW X5, las colegiaturas del colegio privado de mis nietos, las facturas de las boutiques más caras de la ciudad. Estaba financiando una vida de opulencia que no les pertenecía. Una fachada construida con los ladrillos de mis sacrificios. La
Humillación se transformó en una ira blanca y pura. No solo me habían robado, habían usado mi amor como el combustible para su vanidad. La prueba era irrefutable, un mapa detallado de su codicia. Luego, con dedos que se sentían ajenos, desdoblé la hoja de papel. Era la impresión del correo electrónico de Emilio al doctor Armendáriz. Las palabras saltaban de la página, venenosas y calculadas. Sugiero incluir frases como creciente paranoia sobre sus finanzas, episodios de confusión con fechas, recientes, incapacidad para gestionar asuntos complejos. Estaba fabricando mi demencia, construyendo mi prisión psiquiátrica con adjetivos y mentiras. El plan ya no era solo robarme el dinero, era robarme la mente, anular mi identidad, silenciar mi voz para siempre. La enfermedad no existía, la fabricaron, susurré a la habitación vacía. En ese instante, la lucha dejó de ser por el dinero o por un terreno. Se convirtió en una lucha por mi propia existencia. La segunda fase de mi plan acababa de comenzar. El miércoles por la mañana la llamada a Norma fue diferente. Mi voz ya no era la de una cliente, sino la de una comandante en el campo de batalla. Le detallé el contenido de la memoria USB y le leí, palabra por palabra, el correo electrónico. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y luego la voz de Norma, más afilada que nunca. Esto cambia todo, Dolores. Ya no es un caso civil de abuso de confianza. Esto es fraude, conspiración. Vamos a atacarlos con todo el peso de la ley. Por primera vez, escuché una furia controlada en su tono, la indignación de una profesional ante una injusticia tan flagrante. Prepara los archivos digitales. Voy a redactar una solicitud de medida cautelar urgente. Para el viernes, tu hijo no podrá tocar ni un centavo de tu dinero. El jueves fue un día de espera agónica y silenciosa. Sabía que a las 11 de la mañana, Norma estaría en el juzgado, presentando la solicitud para congelar mis cuentas y revocar el poder notarial. Imaginaba al juez leyendo los documentos, los extractos bancarios certificados, la hoja de cálculo detallando el despilfarro, la impresión del correo electrónico que era, en esencia, una confesión de conspiración. Mi destino, mi libertad, dependía de la decisión de un extraño en una túnica negra. A cada hora que pasaba era una tortura. Emilio y Patricia seguían con sus vidas, planeando cenas y visitando asilos, completamente ajenos a la bomba de tiempo que estaba a punto de estallar bajo los cimientos de su mundo perfecto. La ignorancia, me dije, era el último lujo que les quedaba. Norma me llamó a las 4 de la tarde. Su voz era tranquila, pero con un matiz de acero. El juez ha concedido la medida cautelar, Dolores. Tus cuentas están congeladas y solo tú tienes acceso. El poder notarial está suspendido hasta la audiencia. Y lo más importante, ha emitido una citación para una audiencia preliminar para mañana sábado, a las 10 de la mañana. Un notificador judicial estaba en camino a la casa de Emilio. Sentí un vértigo, una mezcla de alivio y terror. El primer golpe había sido asestado. La guerra silenciosa estaba a punto de volverse muy, muy ruidosa. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana, hacia la calle donde mi hijo pronto recibiría la noticia de que su madre, la anciana frágil y confundida, acababa de hackear a su rey. Imaginé la escena del viernes a las 7 de la noche con una claridad cinematográfica. La casa de Emilio, iluminada y llena de invitados importantes para una de sus cenas de negocios. El sonido de las risas, el tintineo de las copas de vino caro, Patricia moviéndose entre los presentes, la anfitriona perfecta. Y entonces, el timbre, un hombre de aspecto ordinario, con un sobre oficial en la mano, preguntando por el señor Emilio Navarro. La interrupción, la ligera molestia en el rostro de mi hijo, al tener que atender un asunto tan mundano en medio de su exhibición de éxito. Todo eso era el preludio del derrumbe. La belleza de mi plan residía en su precisión quirúrgica. No solo lo despojaría de su poder, sino que lo haría frente a la misma audiencia para la que había construido su falsa vida. El notificador le entrega el sobre. Emilio, probablemente con una sonrisa de disculpa hacia sus invitados, lo abre con displicencia. Veo su rostro cambiar, la máscara de confianza resquebrajándose, mientras sus ojos recorren las primeras líneas del documento legal.
el sello del juzgado, mi nombre, las palabras fraude, medida cautelar, audiencia urgente. El murmullo de la fiesta se apaga a su alrededor. Patricia se acerca, su sonrisa congelada al ver la palidez de su esposo. La humillación que yo sufrí frente a mis vecinos ahora se replicaba para él, amplificada, bajo las luces de su propia casa y frente a las personas cuya admiración tanto ansiaba. El incendio que él creyó que me consumiría apenas comenzaba a arder para él. Mañana todo cambiaría y yo estaría allí para verlo. El sábado por la mañana, el Mainmacienza, juzgado de familia, olía a desinfectante y a justicia lenta. Me senté en un banco de madera dura, con la espalda tan recta como me lo permitían mis 72 años, vistiendo mi viejo traje sastre azul marino, mi armadura profesional. A mi lado, Norma Reyes revisaba sus notas con una calma que me contagiaba. No éramos dos ancianas asustadas, éramos un equipo legal preparándose para la batalla. Vi a Emilio y a Patricia entrar en la sala como si fueran los dueños del lugar. Él, con su reloj suizo brillando, le susurró algo al oído a su abogado, una sonrisa arrogante jugando en sus labios. Patricia me lanzó una mirada de desprecio y lástima, convencida de que en una hora estaría firmando mi ingreso al hogar del buen reposo. No sabían que no venía a suplicar, sino a ejecutar una sentencia. La audiencia comenzó con una puntualidad helada. El juez Héctor Salgado, un hombre de rostro severo y mirada penetrante, escuchó primero al abogado de Emilio. Con una elocuencia ensayada, el letrado presentó el informe médico del doctor Armendáriz. Sostenía el documento como si fuera un texto sagrado, leyendo extractos sobre mi demencia senil incipiente, mis lapsos de memoria y mi paranoia financiera. Cada palabra era una pala de tierra sobre mi tumba civil. Emilio asentía gravemente, interpretando el papel del hijo preocupado a la perfección. Sentí las miradas de los pocos presentes en la sala, la duda sembrándose en sus mentes. Por un instante, el mundo que Emilio había fabricado parecía real, y yo era exactamente la mujer indefensa que él describía. Pero la verdad, como los buenos balances contables, solo necesita ser presentada en el orden correcto. Cuando llegó el turno de Norma, ella se levantó sin prisa. No se dirigió al informe médico. En su lugar, colocó una carpeta de 5 centímetros de grosor sobre el estrado. Señoría, antes de discutir la salud mental de mi clienta, me gustaría discutir su salud financiera. El cambio de rumbo tomó a todos por sorpresa. Norma comenzó a presentar, uno por uno, los extractos bancarios certificados, cada uno con el sello oficial del Banco Nacional. Durante los últimos 3 años, de las cuentas de la señora Navarro se han transferido a cuentas controladas por su hijo, el señor Emilio Navarro, un total de $85,000. El número quedó suspendido en el aire, pesado y sucio. La sonrisa de Emilio se congeló. Vi cómo su mano, la que llevaba el costoso reloj, se cerraba en un puño sobre la mesa. Norma no se detuvo. Con la precisión de una cirujana, desglosó las transferencias más significativas, conectándolas con fechas y eventos. Tenemos una transferencia de $12,000, concepto, apoyo familiar, 3 días antes de que el señor Navarro y su esposa publicaran fotos de su viaje a un resort de lujo en el Caribe. Tenemos pagos mensuales de $2,500 que coinciden exactamente con la letra de su vehículo BMW X5. Luego miró directamente a Emilio y pronunció la frase que habíamos ensayado. A estas transacciones, señoría, la Fiscalía podría llamarlas desvío de fondos. La familia convenientemente las llamaba ayuda para mamá. El rostro de Patricia perdió todo su color. La fachada de su vida perfecta se estaba resquebrajando bajo el peso de los números. Fue entonces cuando Norma atacó el informe médico. Ahora, sobre la supuesta paranoia financiera de mi clienta. Sacó una sola hoja de papel de su maletín. Presento como prueba una copia de un correo electrónico enviado desde la cuenta del señor Navarro al doctor Armendáriz una semana antes de la evaluación. El silencio en la sala era absoluto, mientras Norma leía en voz alta las sugerencias de Emilio al doctor. Sugiero incluir frases como
creciente paranoia sobre sus finanzas, episodios de confusión. La conspiración quedó expuesta, desnuda y vulgar, bajo las luces fluorescentes del juzgado. El murmullo en la sala se convirtió en un jadeo colectivo. El juez Salgado se quitó las gafas y miró a Emilio con una expresión de puro hielo. «Es mentira. Ella lo está inventando todo. Mi madre está confundida, señoría. No sabe lo que dice». Emilio se puso de pie de un salto, su voz resonando en la sala, aguda y desesperada. Su máscara de hijo devoto se había hecho añicos, revelando al hombre acorralado y furioso que había debajo. Su abogado intentó hacerlo sentar, pero él lo apartó de un manotazo. Yo permanecí inmóvil, observándolo. No tuve que decir nada. Su pánico era mi mejor testigo. Dejé que su arrebato demostrara mi punto mejor que cualquier argumento legal. Él era el inestable, el irracional, el que había perdido el control. El juez golpeó la mesa con su mazo una vez, un sonido seco como un disparo. «Silencio, señor Navarro, o lo haré sacar de mi sala». Norma esperó a que el eco del mazo se apagara. Con una calma imperturbable, se dirigió de nuevo al juez. «Señoría, con su permiso tenemos una última prueba que aclara cualquier duda sobre las intenciones del señor Navarro». Colocó el pequeño grabador de audio digital sobre el estrado. El técnico de la corte lo conectó al sistema de sonido. Un clic, un siseo, y luego la voz de mi hijo llenó la sala, íntima y conspiradora. «El doctor solo necesita firmar el papel de la demencia para que yo pueda vender el terreno y asegurarte un buen lugar. Es por tu bien. Ya no estás para decidir». La grabación era cristalina. Era su voz, su plan, su traición, reproducida para que todos la escucharan. El silencio que siguió a la grabación fue el más profundo que he experimentado en mi vida. Era un silencio pesado, lleno de juicio. Emilio se desplomó en su silla, su rostro de un blanco ceroso. Miró a Patricia buscando apoyo, pero ella lo miraba con una expresión de horror y repulsión, como si estuviera viendo a un extraño. En sus ojos vi el cálculo frío de su propia supervivencia, la distancia que ya estaba poniendo entre ella y el barco que se hundía. El juez Salgado miró fijamente a mi hijo durante un largo momento, su rostro una máscara de desdén. La pequeña victoria no era solo legal, era la implosión pública de su vida, la detonación de todas sus mentiras. La audiencia había terminado antes de que el juez pronunciara una sola palabra. El veredicto del juez fue rápido y brutal. Cada palabra un clavo en el ataúd de los planes de Emilio. Primero, se anula con efecto inmediato el poder notarial otorgado por la señora Dolores Navarro. Se ordena el congelamiento de todas sus cuentas, a las cuales solo ella tendrá acceso a partir de este momento. Segundo, dada la contundencia de las pruebas presentadas, se ordena remitir este expediente completo al Ministerio Público para que se inicie una investigación penal por los posibles delitos de fraude, administración fraudulenta y conspiración. Y tercero, la estocada final. A petición de la abogada, se emite una orden de restricción que prohíbe al señor Emilio Navarro y a la señora Patricia Gómez acercarse a menos de 200 metros de la señora Navarro o de su propiedad en la calle Los Fresnos, 1420. Salí del juzgado caminando lentamente, sintiendo el peso de la madera del banco todavía en mis huesos, pero mi espíritu se sentía ligero por primera vez en años. Pasé junto a Emilio. Estaba inmóvil, con la mirada perdida, viendo cómo su mundo se desmoronaba. No me miró. Era como si yo me hubiera vuelto invisible para él, o quizás demasiado visible, un reflejo insoportable de su propia ruina. Esta no. Era una victoria final, lo sabía. La investigación penal sería larga y desagradable, pero la dinámica del poder había cambiado para siempre. Ya no era la víctima, era la demandante. El incendio que él creyó que me destruiría solo había servido para forjar mi voluntad en acero, y la verdadera conflagración, la que consumiría su reputación, su libertad y su futuro, apenas comenzaba. El sábado por la mañana, el juzgado de familia olía a desinfectante y a justicia lenta. Me senté en un banco de madera dura, con la espalda tan recta como me lo permitían mis 72 años, vistiendo mi viejo traje sastre azul marino
mi armadura profesional. A mi lado, Norma Reyes revisaba sus notas con una calma que me contagiaba, sus labios apenas moviéndose mientras repasaba la estrategia. No éramos dos ancianas asustadas, éramos un equipo legal preparándose para la batalla. El aire estaba cargado de un silencio expectante, roto solo por la tos ocasional de algún funcionario. Cada segundo que pasaba era un grano de arena cayendo en el reloj de arena de la vida de mi hijo, y él ni siquiera lo sabía. Vi a Emilio y a Patricia entrar en la sala como si estuvieran llegando a la inauguración de una galería de arte. Él, con su reloj suizo brillando bajo las luces fluorescentes, le susurró algo al oído a su abogado. Una sonrisa arrogante jugando en sus labios. Patricia, envuelta en un vestido de seda color crema, me lanzó una mirada que era una mezcla perfecta de desprecio y lástima, convencida de que en menos de una hora estaría firmando mi ingreso al Hogar del Buen Reposo. Su confianza era tan palpable, tan insultante, que se convirtió en el combustible final que mi resolución necesitaba. No sabían que no venía a suplicar por mi libertad, sino a ejecutar una sentencia que yo misma había redactado con las pruebas de su propia traición. La audiencia comenzó con una puntualidad helada. El juez Héctor Salgado, un hombre de rostro severo y mirada penetrante que parecía capaz de ver a través de las mentiras, escuchó primero al abogado de Emilio. Con una elocuencia ensayada, el letrado presentó el informe médico del doctor Armendáriz como la pieza central de su argumento. Sostenía el documento con ambas manos, como si fuera un texto sagrado, leyendo extractos cuidadosamente seleccionados sobre mi demencia senil incipiente, mis lapsos de memoria y, la joya de la corona, mi creciente paranoia financiera. Cada palabra era una pala de tierra arrojada sobre mi tumba civil, una construcción metódica de mi supuesta incompetencia. Emilio asentía gravemente a cada frase, interpretando el papel del hijo preocupado a la perfección, incluso logrando que una falsa expresión de dolor cruzara su rostro. Sentí las miradas de los pocos presentes en la sala, la duda sembrándose en sus mentes como una mala hierba. Por un instante, el mundo que Emilio había fabricado parecía real, tangible, y yo era exactamente la mujer indefensa y confundida que él describía con tanto esmero. Dejé que construyeran su propio cadalso, ladrillo por ladrillo, palabra por palabra. Sabía que cuanto más alto lo construyeran, más dura sería la caída. Y la caída, estaba segura, sería espectacular. ¿Creían de verdad que podían borrar 40 años de auditoría con un papel firmado por un amigo? Cuando llegó el turno de Norma, ella se levantó sin prisa. Sus movimientos eran económicos y deliberados. No se dirigió al informe médico, para sorpresa del abogado de Emilio. En su lugar, colocó una carpeta de 5 centímetros de grosor sobre el estrado, el sonido del papel contra la madera, resonando en el silencio. Señoría, antes de discutir la salud mental de mi clienta, me gustaría discutir su salud financiera, que parece ser la verdadera preocupación del señor Navarro. El cambio de rumbo tomó a todos por sorpresa. La sonrisa de Emilio vaciló por primera vez. El juez Salgado levantó una ceja, intrigado, e hizo un gesto a Norma para que continuara. La trampa estaba puesta. Norma comenzó a presentar, uno por uno, los extractos bancarios certificados, cada uno con el sello oficial del Banco Nacional. Durante los últimos 3 años, de las cuentas de ahorro y pensión de la señora Navarro, se han transferido a cuentas controladas por su hijo, el señor Emilio Navarro, un total de $85.000. El número quedó suspendido en el aire, pesado y sucio. Un murmullo recorrió la pequeña audiencia. La sonrisa de Emilio se congeló por completo. Vi cómo su mano, la que llevaba el costoso reloj suizo, se cerraba en un puño blanco sobre la mesa. Su abogado se inclinó para susurrarle algo, pero mi hijo no pareció escucharlo. Sus ojos estaban fijos en la carpeta, como si pudiera hacerla desaparecer con la mirada. Norma no se detuvo. Con la precisión de una cirujana, desglosó las transferencias más significativas, conectándolas con fechas y eventos, con una claridad devastadora. Tenemos una transferencia de $12.000, concepto apoyo familiar, realizada el 10 de mayo de 2022,
3 días después, el señor Navarro y su esposa publicaron en sus redes sociales fotografías de su viaje a un resort de lujo en el Caribe. Luego miró directamente a Emilio y pronunció la frase que habíamos ensayado, su voz cortante como el hielo. A estas transacciones, señoría, la Fiscalía podría llamarlas desvío de fondos. La familia, convenientemente, las llamaba ayuda para mamá. El rostro de Patricia perdió todo su color, volviéndose tan pálido como su vestido. Fue entonces cuando Norma atacó el informe médico, el pilar de su defensa. Ahora, sobre la supuesta paranoia financiera de mi clienta, que parece bastante justificada, sacó una sola hoja de papel de su maletín, un contraste deliberado con la gruesa carpeta de pruebas financieras. Presento como prueba una copia de un correo electrónico, recuperado y autenticado, enviado desde la cuenta del señor Navarro al doctor Armendáriz, una semana antes de la evaluación médica de mi clienta. El alzheimer. Silencio en la sala era absoluto, denso, casi masticable, mientras Norma leía en voz alta las sugerencias de Emilio al doctor. Sugiero incluir frases como creciente paranoia sobre sus finanzas, episodios de confusión con fechas recientes. La conspiración quedó expuesta, desnuda y vulgar, bajo las luces fluorescentes del juzgado. El murmullo en la sala se convirtió en un jadeo colectivo. El juez Salgado se quitó las gafas lentamente, las dejó sobre su escritorio y miró a Emilio con una expresión de puro hielo, un desdén que no intentó disimular. El abogado de Emilio parecía haberse encogido en su asiento, su rostro una máscara de incredulidad y pánico profesional. Habían sido superados, flanqueados y emboscados en un terreno que creían seguro. La narrativa que habían construido con tanto cuidado, la de la anciana senil y el hijo abnegado, se había derrumbado en cuestión de minutos, revelando la fea estructura de codicia y engaño que había debajo. La vergüenza era una mancha que se extendía visiblemente por el rostro de mi hijo. «Es mentira. Ella lo está inventando todo. Mi madre está confundida, señoría. No sabe lo que dice». Emilio se puso de pie de un salto, su voz resonando en la sala, aguda y desesperada. Su máscara de hijo devoto se había hecho añicos, revelando al hombre acorralado y furioso que había debajo. Apuntó un dedo tembloroso en mi dirección. Su abogado intentó hacerlo sentar, tirando de la manga de su saco, pero él lo apartó de un manotazo. Yo permanecí inmóvil, observándolo sin parpadear. No tuve que decir nada. Su pánico era mi mejor testigo. Dejé que su arrebato demostrara mi punto mejor que cualquier argumento legal. Él era el inestable, el irracional, el que había perdido el control ante la primera señal de adversidad. El juez golpeó la mesa con su mazo una vez, un sonido seco como un disparo, que hizo que Emilio se callara de golpe. «Silencio, señor Navarro, o lo haré sacar de mi sala», tronó el juez Salgado, su voz llenando cada rincón. Emilio se quedó de pie, jadeando, su rostro enrojecido por la ira y la humillación. Norma esperó a que el eco del mazo se apagara, permitiendo que la imagen del arrebato de Emilio se grabara en la mente de todos los presentes. Con una calma imperturbable, como si la interrupción no hubiera ocurrido, se dirigió de nuevo al juez. «Señoría, con su permiso tenemos una última prueba que aclara cualquier duda sobre las intenciones del señor Navarro y el estado mental de mi clienta». Colocó el pequeño grabador de audio digital sobre el estrado. El objeto parecía insignificante, un pequeño rectángulo de plástico negro. El técnico de la corte lo conectó al sistema de sonido de la sala. Hubo un clic, un breve siseo de estática, y luego, la voz de mi hijo llenó la sala, íntima y conspiradora, como si nos estuviera susurrando a todos al oído. «El doctor solo necesita firmar el papel de la demencia para que yo pueda vender el terreno y asegurarte un buen lugar. Es por tu bien. Ya no estás para decidir». La grabación era cristalina, innegable. Era su voz, su plan, su traición, reproducida para que todos la escucharan. Una confesión extraída por su propia arrogancia. El silencio que siguió a la grabación fue el más profundo que he experimentado en mi vida. Era un silencio pesado, lleno de juicio y de condena. Emilio se desplomó en su silla, su rostro de un blanco ceroso, como si toda la sangre lo hubiera abandonado.
Miró a Patricia, buscando apoyo, buscando una última tabla de salvación, pero ella lo miraba con una expresión de horror y repulsión, como si estuviera viendo a un extraño por primera vez. En sus ojos vi el cálculo frío de su propia supervivencia, la distancia que ya estaba poniendo entre ella y el barco que se hundía irremediablemente. El juez Salgado miró fijamente a mi hijo durante un largo momento, su rostro una máscara de desdén. La audiencia había terminado antes de que el juez pronunciara una sola palabra. El veredicto del juez fue rápido y brutal. Cada palabra un clavo en el ataúd de los planes de Emilio y Patricia. Primero, se anula con efecto inmediato y permanente el poder notarial otorgado por la señora Dolores Navarro. Se ordena el congelamiento de todas sus cuentas y fondos de inversión, a los cuales solo ella tendrá acceso a partir de este momento. Sentí que un peso que había cargado por años se levantaba de mis hombros. Mi dinero, mi vida, volvía a ser mía. La primera consecuencia, la financiera, había sido ejecutada. Emilio ni siquiera parpadeó, su mirada perdida en la mesa de caoba pulida. Segundo, el juez continuó, su voz endureciéndose aún más. Dada la contundencia de las pruebas presentadas, que sugieren la posible comisión de varios delitos, se ordena remitir este expediente completo al Ministerio Público para que se inicie de inmediato una investigación penal por los posibles delitos de fraude, administración fraudulenta y conspiración en contra del señor Emilio Navarro. El aire abandonó los pulmones de Patricia en un siseo audible. Esto ya no se trataba de dinero o de un asilo. Ahora se trataba de la cárcel, de la libertad de su esposo. La segunda consecuencia, la legal, era una espada que ahora pendía sobre sus cabezas. Y tercero, la estocada final, la que Norma había solicitado como una medida de protección elemental. Finalmente se emite una orden de restricción que prohíbe al señor Emilio Navarro y a la señora Patricia Gómez acercarse a menos de 200 metros de la señora Dolores Navarro o de su propiedad en la calle Los Fresnos 1420, con vigencia inmediata. Salí del juzgado caminando lentamente, sintiendo el peso de la madera del banco todavía en mis huesos, pero mi espíritu se sentía ligero por primera vez en años. Pasé junto a Emilio. No me miró. Era como si yo me hubiera vuelto invisible para él, o quizás demasiado visible, un reflejo insoportable de su propia ruina. El incendio que él creyó que me destruiría solo había servido para forjar mi voluntad en acero. 6 meses después, el aire en la calle Los Fresnos 1420 ya no olía a ceniza y a pérdida, sino a tierra húmeda, a césped recién cortado y al aroma limpio del cemento fresco. Donde antes se alzaba un esqueleto carbonizado, ahora se dibujaban los cimientos de una nueva estructura, más pequeña, más inteligente. Cada mañana, en lugar de quedarme en el cuarto de mi vecina, conducía mi viejo auto hasta aquí y me sentaba en una silla de jardín bajo la sombra del único roble que sobrevivió al fuego. Observaba a los trabajadores, revisaba los planos con la arquitecta y sentía el sol de la mañana en mi rostro. No era la dueña de una tragedia, era la supervisora de mi propia resurrección. Los vecinos ya no me miraban con lástima, sino con una curiosidad respetuosa. La anciana frágil que lloraba en la acera había sido demolida junto con la vieja casa. La nueva casa no era un intento de replicar el pasado. Tenía 150 metros cuadrados, no 300. Grandes ventanales en lugar de siam, pequeñas ventanas, espacios abiertos en vez de pasillos oscuros. La diseñé junto a una joven arquitecta, una mujer brillante y enérgica llamada Sofía, que escuchaba mis ideas con atención genuina. Juntas elegimos cada material, cada color, cada distribución. Quería una casa que respirara, un lugar donde la luz fuera la principal invitada, un estudio para mí, con vistas al jardín, y una habitación de huéspedes para David o para Norma, si alguna vez decidía visitarme. No había espacio para los fantasmas del pasado ni para los muebles ostentosos de una vida que ya no quería. Cada decisión era una declaración de independencia, una afirmación de que mi futuro, por fin, me pertenecía solo a mí. Mi autonomía no era solo arquitectónica, sino también financiera y legal. Con la ayuda de Norma,
Reestructuré todo mi patrimonio. El primer paso fue crear un fideicomiso irrevocable para la educación de David. Le asigné $200,000, asegurando su futuro sin que nadie pudiera interferir. El resto de mis ahorros y el valor del terreno quedaron bajo mi control absoluto. Luego, redactamos un nuevo testamento. Fue un acto simple y liberador. En el documento, dejaba la nueva casa y los activos restantes a una fundación de becas para mujeres que quisieran estudiar contabilidad. El nombre de Emilio Navarro no aparecía en ninguna parte. No por odio, sino por una cuestión de balance final. Su cuenta conmigo estaba cerrada, saldada con la justicia que yo misma había reclamado. La comunicación con mi hijo se redujo a un único y final documento. Norma redactó una carta certificada que fue enviada al apartamento que él y Patricia habían alquilado tras vender su casa para pagar a los abogados. La carta, de apenas 3 párrafos, le informaba de manera escueta y formal sobre la creación del fideicomiso a nombre de su hijo y sobre los términos generales de mi nuevo testamento. No había reproches ni sentimentalismos, solo la fría y limpia lógica de los hechos legales. Era el último ladrillo en el muro que había construido a mi alrededor. Una frontera infranqueable que él ya no podría cruzar con sus mentiras ni con su falsa preocupación. El silencio, a veces, es el límite más claro y elocuente que se puede establecer. A través de Norma y de los inevitables rumores que circulan en una ciudad pequeña, supe fragmentos de su nueva realidad. La investigación penal por fraude seguía su curso. Un proceso lento que consumía sus recursos y su reputación. El BMW X5 había sido vendido. Las cenas de negocios y las fiestas ostentosas eran un recuerdo lejano. Patricia, me contaron, había vuelto a trabajar como recepcionista en una clínica dental. Su fachada de éxito, construida con mi dinero y mis sacrificios, se había derrumbado estrepitosamente, dejando a la vista la frágil estructura de su ambición. No sentía alegría en su caída, sino una distante y fría sensación de equilibrio restaurado. Las consecuencias, como los intereses de una deuda, siempre acaban por cobrarse. David venía a verme cada sábado. Llegaba en su bicicleta, con una sonrisa tímida y una caja de mis galletas de avena favoritas de la panadería del barrio. Se sentaba conmigo en el jardín y me mostraba los avances de sus proyectos de diseño en su tableta. Hablábamos durante horas, no del pasado, sino del futuro, de sus sueños, de sus miedos, de las posibilidades que el fideicomiso le había abierto. Un día, sin decir nada, simplemente me abrazó con fuerza. En ese abrazo sentí la gratitud, el alivio y el amor puro que había creído perdido para siempre en mi familia. Él era la prueba viviente de que mi inversión en el futuro no había sido en vano. Simplemente me había equivocado de destinatario. Una tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, me quedé sola en el terreno. El equipo de construcción se había ido. El único sonido era el canto de los pájaros en el roble y el susurro del viento entre los planos extendidos en mi regazo. Cerré los ojos y respiré hondo. El aire olía a promesa. Por primera vez en décadas, no sentía el peso de la responsabilidad por nadie más que por mí misma. No era la madre de Emilio, ni la abuela de David, ni la exesposa de un hombre que se fue hace mucho. Era Dolores, simplemente Dolores. Y en ese silencio, en esa soledad elegida, encontré una paz más sólida y reconfortante que cualquier muro que hubiera habitado antes. El fuego no solo había quemado madera y ladrillos, había incinerado la versión de mí que creía que el amor de una madre debía ser un sacrificio ciego e incondicional. Durante años confundí el permitir con el amar, el callar con el proteger. Creía que mi valor residía en cuánto podía dar, sin darme cuenta de que me estaba vaciando, borrando mis propios límites hasta desaparecer. La risa de Emilio frente a esas cenizas fue el catalizador que me obligó a ver que el amor sin dignidad no es amor, es una servidumbre voluntaria. La mujer que soy ahora entiende que el no es, a veces, el acto de amor propio más grande y necesario que existe. La percepción de mi comunidad también se transformó. Las miradas de lástima se convirtieron en gestos de admiración. Mis vecinos, los mismos que presenciaron mi humillación, ahora se detenían a conversar conmigo sobre los avances de la obra. «Qué bien se ve todo, Dolores»,
me dijo un día el señor Ramírez desde su jardín. Está construyendo algo realmente bonito. Asentí y le sonreí. No solo estaba construyendo una casa, estaba reconstruyendo mi nombre, mi reputación. No con palabras, sino con acciones. Estaba demostrando, a quien quisiera ver, que la vejez no es sinónimo de fragilidad y que la resiliencia puede tener los cimientos más sólidos de todos. Norma me llamó esa misma tarde, no para hablar de asuntos legales, sino solo para saber cómo estaba. Su voz, siempre tan profesional y directa, ahora tenía un matiz de calidez, de camaradería. «¿Cómo va la Fortaleza Navarro?», preguntó con su humor seco. Le conté sobre el progreso de la obra, sobre la visita de David. Nos reímos juntas. 2 mujeres de 70 años que habían demostrado que la experiencia y la inteligencia no tienen fecha de caducidad. Nuestra alianza, forjada en la crisis, se había convertido en una amistad sólida, un recordatorio de que a veces la familia que uno elige es más fuerte que la que a uno le toca. Mi nueva rutina era simple y mía. Por las mañanas supervisaba la construcción. Por las tardes leía en el parque o tomaba clases de jardinería en el centro comunitario. Me inscribí en un viaje a la costa para el otoño, cuando la casa estuviera terminada. Mis días ya no giraban en torno a las necesidades de otros, sino a mis propios deseos y curiosidades. El futuro, que antes parecía un pasillo oscuro que conducía a una habitación de asilo, ahora se extendía ante mí como un jardín lleno de posibilidades, un terreno fértil, esperando ser cultivado. La casa estaría lista en 3 meses, un plazo concreto para el inicio formal de mi nueva vida. Me quitaron una casa, pero me devolvieron los cimientos. Descubrieron demasiado tarde que mis cenizas no eran un final, sino tierra fértil para empezar de nuevo. La risa de mi hijo frente a la devastación fue el eco de una vida de sacrificios que yo misma había permitido. Pero el silencio que le siguió fue el sonido de mi propia voluntad naciendo, una fuerza tranquila y metódica que reclamó cada centímetro de dignidad que me habían robado. Ahora, mientras el sol se pone sobre los muros a medio construir, entiendo la verdad más profunda de todas. Y esta vez, el jardín es solo mío.